Cada vehículo que circula actualmente por la carretera oculta características que la mayoría de los conductores nunca han descubierto, nunca han probado y ni siquiera han considerado hasta el momento exacto en que las necesitan desesperadamente. Algunas fueron diseñadas específicamente para la supervivencia. Otras fueron diseñadas para propósitos completamente diferentes y resultan salvar vidas cuando todo sale mal. Al menos tres de ellas, incluida la número 7, son características que usted ha tocado cientos de veces sin darse cuenta de para qué fueron realmente construidas. Quédese hasta la número 4. Involucra algo posicionado a solo 2 pulgadas por encima de su cabeza en este momento que podría ser la única razón por la que sobreviva a un vehículo sumergido. Y la número 12 es la que los ingenieros automotrices desarrollaron específicamente para escenarios de choque de la que casi nadie en el público en general ha sido informado. La apertura de emergencia de la tapa de combustible. Su tapa de combustible funciona electrónicamente. En caso de un choque, una inundación o cualquier tipo de falla eléctrica, ese botón específico del tablero se vuelve inútil. El tanque permanece sellado. Lo que casi nadie sabe es que cada automóvil equipado con una tapa de combustible electrónica tiene un cable de anulación manual oculto dentro del maletero, generalmente ubicado detrás de un pequeño panel de acceso en la pared trasera izquierda, cerca del lado de la tapa de combustible. Si tira de él, la puerta se abre sin requerir energía. Esto importa significativamente cuando necesita extraer combustible con un sifón, cuando un rescatista necesita acceso o cuando su vehículo se apaga en un lugar remoto. Tire del panel, encuentre el lazo o la pestaña. Solo toma 30 segundos. Ahora sabe exactamente dónde está. La apertura de emergencia del maletero. Desde 2002, la ley federal ha exigido que cada vehículo de pasajeros esté equipado con una apertura interior del maletero. Se trata de una manija luminosa, generalmente de color amarillo o verde, que abre mecánicamente el pestillo desde el interior sin necesidad de energía. Llave ni mando a distancia. Brilla en la oscuridad para permanecer visible, incluso en un maletero oscuro y completamente sellado. Si usted o alguien que conoce alguna vez queda atrapado adentro, esa manija ya está ahí. Muéstrele a cada niño en su hogar dónde está ubicada. La mayoría de los niños no tienen idea de que existe. Pretensores de los cinturones de seguridad. En la fracción de segundo antes de que se despliegue una bolsa de aire, la mayoría de los vehículos modernos disparan pequeñas cargas explosivas que retraen instantáneamente el cinturón de seguridad varias pulgadas, tirando de su cuerpo firmemente hacia el asiento antes de que las fuerzas del choque puedan arrojarlo hacia adelante. Este es un sistema de un solo uso. Una vez que se ha disparado, el retractor del cinturón queda bloqueado permanentemente. Si su cinturón se siente rígido o extraño después de un choque, el pretensor se ha desplegado. Todo el conjunto requiere reemplazo antes de que vuelva a conducir el vehículo. Un pretensor usado en un segundo choque casi no brinda protección. Esta es una de las revisiones de seguridad posteriores a un accidente que se pasa por alto con mayor frecuencia. Los pasadores del reposacabezas. Esta es la característica que absolutamente necesita recordar. Saque cualquier reposacabezas de cualquier asiento de su automóvil en este momento. Por lo general, hay un pequeño botón o pestaña en el respaldo del asiento que debe presionar mientras tira hacia arriba. En la base de ese reposacabezas, encontrará 2 varillas de metal largas y sólidas que consisten en 6 a 8 pulgadas de acero endurecido. Esta no es una elección de diseño incidental. Están construidas para ser retiradas para el ajuste del asiento, pero en una emergencia sirven como una herramienta para romper ventanas. Inserte una de esas varillas en el espacio donde el sello de la ventana se encuentra, con el vidrio en la esquina, y haga palanca. La esquina es el punto más débil del vidrio templado. Esa varilla de metal haciendo palanca contra el marco de la ventana lo romperá. Esta técnica está documentada en programas de entrenamiento de rescate en todo el mundo. En un automóvil que se hunde, la presión del agua hace que abrir la puerta sea casi imposible hasta que la presión interior y exterior se igualen, lo que significa que el interior debe estar casi completamente lleno. Mientras espera ese momento, el reposacabezas le brinda un plan en lugar de pánico. Retírelo en el instante en que se dé cuenta de que el automóvil se está hundiendo,
antes de que el agua alcance el nivel del asiento. Téngalo listo en su mano. El desbloqueo automático de puertas en caso de impacto. La mayoría de los vehículos modernos están programados para desbloquear todas las puertas automáticamente cuando los sensores de choque detectan una colisión por encima de un cierto nivel de gravedad. Existe para que los rescatistas puedan ingresar sin romper los vidrios y para que los ocupantes aturdidos puedan ser sacados rápidamente. Esta es la razón por la que no debe usar un seguro físico secundario durante la conducción normal. Puede anular el sistema automático y ralentizar el acceso de rescate en un choque grave. Revise su manual del propietario. La mayoría de los automóviles fabricados después de 2010 están equipados con esta característica. El interruptor de inercia de corte de combustible. En un accidente, la bomba de combustible sigue funcionando hasta que algo la detiene. Esto crea un grave riesgo de incendio cuando se rompen las líneas de combustible. La mayoría de los vehículos estadounidenses contienen un interruptor de inercia que apaga automáticamente la bomba de combustible cuando detecta suficiente fuerza de impacto. Por lo general se encuentra en el maletero, debajo del asiento trasero, o detrás de un pequeño panel en la parte inferior del lado del pasajero. Incluso después de un choque moderado, este interruptor puede activarse y evitar que el automóvil vuelva a arrancar, aunque no haya otros daños. Antes de llamar a una grúa, busque el interruptor, presione el botón de reinicio en la parte superior e intente arrancar el automóvil. También es la razón por la que los incendios de combustible posteriores a un accidente no ocurren con tanta frecuencia como podrían. El interruptor de desactivación del airbag del asiento del pasajero. Una silla infantil orientada hacia atrás en la posición del pasajero delantero, combinada con un airbag desplegado, es una combinación fatal documentada, incluso en un choque moderado. La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 desactivan automáticamente el airbag del pasajero cuando no se detecta el peso de un adulto. O tienen un interruptor accionado por llave, generalmente en la guantera o en el borde del tablero, que lo desactiva manualmente. La NHTSA ha documentado muertes en las que este interruptor existía y el conductor no tenía idea. Si alguna vez lleva a un bebé o a un niño pequeño en el asiento delantero, localice este interruptor en su manual hoy mismo. Existe, encuéntrelo. Escape de emergencia por la bisagra de la puerta. Si su puerta está atascada y la ventana está intacta, la mayoría de las personas optan por romper el cristal, pero el lado de la bisagra es el punto estructural más débil de la puerta de un automóvil cuando se aplica fuerza lateral en contra de su dirección de diseño. Los equipos de emergencia utilizan esto como primera opción antes de usar herramientas de corte. La bisagra siempre está en el borde delantero de la puerta. Presione firmemente hacia la bisagra mientras tira de la manija y aplique todo el peso de su cuerpo. Muchas puertas atascadas cederán antes que el cristal. Activación automática de las luces de emergencia. Muchos vehículos modernos, especialmente de marcas europeas, y un número creciente de modelos estadounidenses, a partir de 2015, hacen parpadear automáticamente las luces de emergencia durante un frenado brusco que supere un cierto umbral. Está diseñado para advertir a los conductores que van detrás antes de que puedan siquiera procesar sus luces de freno. Pruébelo en un área segura y vacía. Es posible que tenga una función que nunca haya notado. Si su automóvil no la tiene, hágalo manualmente. Siempre que realice una parada de emergencia, las luces de emergencia deben encenderse inmediatamente después de detenerse. Esa advertencia visual adicional reduce significativamente el riesgo de colisiones secundarias. La diferencia entre la ventana lateral y el parabrisas. Casi todos los consejos de escape de emergencia dicen, rompa una ventana, y casi ninguno especifica cuál. El parabrisas y la luneta trasera están hechos de vidrio de seguridad laminado, que consiste en dos capas unidas a una capa interior de plástico. Si golpea el centro con la clavija de un reposacabezas, un martillo o cualquier otra cosa, solo se agrietará en forma de telaraña. No cederá. Las ventanas laterales y las ventanillas traseras son de vidrio templado, un material completamente diferente que se hace añicos en pequeños fragmentos con un solo golpe certero en la esquina. Si está escapando de un vehículo sumergido o en llamas, debe salir por una ventana lateral. Nunca desperdicie energía en el centro de un parabrisas. Apunte a la esquina de la ventana lateral
con un solo golpe certero cada vez. COS y notificación automática de accidentes. Si su vehículo fue fabricado después de 2015 y cuenta con alguna suscripción a servicios conectados, como OnStar, Toyota Safety Connect, ForSync o BMW Assist, es casi seguro que tenga notificación automática de accidentes. Detecta un evento de despliegue, contacta a los servicios de emergencia y transmite sus coordenadas GPS sin requerir ninguna acción de su parte mientras está inconsciente o con su teléfono destruido, incluso en áreas rurales donde la cobertura celular normal falla, ya que estos sistemas utilizan conexiones de red dedicadas. Compruebe si su suscripción está activa. Muchos fabricantes la ofrecen gratis durante el primer año y luego caduca. Una suscripción anual de $30 a la notificación automática de accidentes podría ser la mejora de supervivencia más sencilla disponible. La zona de deformación y lo que significa para su forma de reaccionar. Los vehículos modernos están diseñados para deformarse, absorbiendo la energía del choque mediante la deformación controlada de las secciones delantera y trasera, mientras el habitáculo de pasajeros permanece intacto. Un coche que parece destruido desde el exterior puede tener un habitáculo completamente intacto. Los equipos de emergencia lo saben, pero la mayoría de la gente no. Razón por la cual un sobreviviente de un accidente a veces abandona el lugar más seguro en el que podría estar. Si su puerta está abierta y su cuerpo es funcional, después del impacto, evalúe la situación antes de moverse. Una parte delantera destruida con un compartimento de pasajeros sólido es el coche haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. La ruta de escape reclinando el asiento. En un vehículo donde las puertas delanteras están atascadas y las traseras bloqueadas, el camino hacia el asiento trasero a menudo sigue despejado y las ventanas traseras son de vidrio templado, rompibles en las esquinas de la misma manera que las ventanas laterales. El respaldo del asiento delantero se reclina hasta quedar completamente plano con la palanca o perilla de reclinación. No se necesitan herramientas. Toma 5 segundos. Esto crea un camino despejado para gatear de adelante hacia atrás, para usted, para un niño o para cualquier persona que necesite extraer. El control de la presión de los neumáticos como advertencia de reventón. Por ley federal, todos los vehículos en UU. Desde 2008 deben tener un sistema de control de la presión de los neumáticos. La mayoría de los conductores consideran la luz del TPMS como una molestia. En realidad es una alerta temprana de reventón. Un neumático al 60% de la presión recomendada está estructuralmente comprometido y tiene un riesgo significativamente elevado de reventón a velocidades de autopista. Y esa luz se enciende antes de que el neumático falle. Detenerse inmediatamente para inflarlo, según las especificaciones, es la diferencia entre una reparación de rutina y un reventón a 60 mph que provoque un vuelco. Los reventones de neumáticos matan a miles de personas anualmente. La advertencia ya está en su tablero. El freno de emergencia como herramienta de control direccional. En caso de fallo de los frenos hidráulicos, lo cual es raro, pero está documentado, el freno de estacionamiento funciona a través de un cable conectado directamente a las ruedas traseras, de forma independiente al sistema hidráulico. No lo detendrá a velocidades de autopista, como lo hacen los frenos normales, pero ralentiza las ruedas traseras. Y combinado con la reducción progresiva de marchas pasando por todas las velocidades disponibles, usted tiene un control significativo sobre un vehículo descontrolado. La técnica. Ponga el intermitente. Muévase hacia el arcén derecho. Reduzca la marcha progresivamente y aplique el freno de estacionamiento con firmeza pero sin brusquedad. Un tirón fuerte puede hacer que el coche trompee, así que diríjase hacia cualquier espacio abierto. Apunte a una parada controlada, no a una pérdida total de control. La correa del cinturón de seguridad como torniquete de emergencia. La correa de poliéster de su cinturón de seguridad es casi idéntica en ancho y resistencia a la tracción a la correa de nylon de los torniquetes de grado militar. Y eso no es una coincidencia. En un accidente con sangrado grave en una extremidad y sin un torniquete disponible, corte un trozo de la correa del cinturón de seguridad, envuélvalo por encima de la herida lo más apretado que sea físicamente posible y use un objeto rígido como un bolígrafo, la varilla del reposacabezas o el mando de la llave, girándolo a través del lazo a modo de molinete para aumentar aún más la presión.
Así es exactamente como funcionan los torniquetes militares. Un torniquete fabricado para tal fin siempre es la mejor opción. Pero en una carretera remota con una arteria seccionada y sin ayuda en camino, la correa de su asiento ya está ahí. Ahora sabe que existe. El espejo de cortesía como señal de rescate. La superficie plana y reflectante del parasol puede proyectar un haz de luz concentrado, visible a simple vista, a una distancia de hasta 7 millas, y para las aeronaves a una distancia considerablemente mayor. Incline el espejo hacia el sol, forme una V con 2 dedos de su brazo extendido, apunte el haz reflejado entre sus dedos hacia su objetivo y destelle 3 veces. Haga una pausa y luego repita. Esa es la señal universal de socorro reconocida por los equipos de búsqueda y rescate en todo el mundo. Sin batería, sin señal, sin electricidad, solo la luz del sol y el conocimiento para usarla. El atasco de la hebilla del cinturón de seguridad y la regla de estar boca abajo. En un vuelco donde el coche queda apoyado sobre su techo, todo el peso de su cuerpo cuelga del cinturón de seguridad, cargando la hebilla con cientos de libras de tensión. Cuando presiona el botón de liberación, no sucede nada. No porque esté roto, sino porque el mecanismo físicamente no puede liberarse bajo esa carga. La solución: apoye una mano firmemente contra el techo directamente debajo de usted para quitar parte del peso del cinturón. Luego mantenga presionado el botón de liberación mientras tira del cinturón del hombro hacia la hebilla para crear holgura. La reducción de la tensión más la holgura permiten que el mecanismo se libere. Ha habido personas que han muerto boca abajo en vehículos intactos, presionando un botón que físicamente no podía funcionar bajo todo el peso del cuerpo. Ahora conoce la solución: el sello de la puerta como barrera contra el fuego. En un incendio del motor posterior a un accidente, el tiempo promedio antes de que las llamas atraviesen el cortafuegos y entren en la cabina de pasajeros es de 90 segundos a 3 minutos, mucho más de lo que el pánico sugiere. Los sellos de las puertas, la clasificación del cortafuegos y la estructura de la zona de deformación le compran ese tiempo. Aproveche cada segundo. Salga por una puerta lateral inmediatamente si se abre. Si las puertas están atascadas, el cristal trasero es templado. Se puede romper por la esquina y está alejado de la fuente del incendio. Las 2 peores decisiones son quedarse paralizado y salir hacia la parte delantera del vehículo. Use los lados y la parte trasera. Aproveche el tiempo que le están comprando los sellos de las puertas. El claxon del coche como señal en código. El claxon de su coche tiene una conexión directa a la batería y funciona en la mayoría de los escenarios de accidentes, donde todo lo demás ha fallado. Con el motor apagado, las ventanas atascadas y las puertas bloqueadas, 3 toques cortos. Pausa, 3 toques cortos. Repetir. Esa es la señal de socorro SOS automotriz. En una zanja, una zona boscosa o parcialmente sumergido, un patrón de claxon repetitivo llega más lejos que su voz y señala una intención deliberada, no un accidente. El botón de pánico del mando de su llave activa el claxon y las luces de emergencia simultáneamente y funciona hasta que se agota la batería. Si no puede alcanzar el claxon, ese botón convierte su coche en una baliza de socorro visual y sonora continua. Úselo deliberadamente. Ninguna de estas cosas requiere comprar nada, y ninguna requiere modificación alguna en su vehículo. Ya están ahí, diseñadas en el coche que conduce ahora mismo, esperando una situación que tal vez nunca llegue o que podría ocurrir mañana por la mañana de camino al trabajo. Solo necesitaba saber de ellas. Algunas son especialmente importantes, y me alegra que se haya tomado el tiempo de ver esto porque algún día ese conocimiento podría salvarle la vida. Comparta esto con alguien que conduzca todos los días y que nunca haya pensado en nada de esto ni por un minuto. Nada de esto toma más de 5 minutos en aprenderse, y el día que importe, 5 minutos lo son todo. Si estas características ocultas de supervivencia cambiaron la forma en que ve su vehículo, por favor suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos descubriendo el conocimiento vital que podría marcar la diferencia en una crisis. Conduzca con cuidado y prepárese para el futuro. La próxima guía para salvar vidas se publicará pronto.